Hola, buenas tardes a todas y a todos. Estamos comenzando un nuevo programa de Cine Editar, una conversación abierta, democrática y pluralista, que como dice su título, no se edita, es decir, ponemos a disposición de las y los teleaudientes la entrevista tal como sale. En Cine Editar, las palabras y las ideas se dicen tal como son. Y el día de hoy tengo el agrado, el gusto, el placer, el cariño de entrevistar a un amigo, a un hermano, a Norberto Díaz Sánchez, presidente de la FENATAPRECH, nombrado hace poco, designado hace poco consejero nacional en AP. Así que un agrado tenerte aquí, Norberto, en esta conversación sin editar. Oye, muchas gracias, Mario. Un agrado esta conversa, así que démosle, echémosle para adelante a las ideas y a la verdad y a la lucha por la justicia, como siempre. Sí, pues. Oye, Norberto, nosotros nos conocemos harto. Yo sé que finalmente para ti el tema, como tú bien decías al final de tus palabras, de la justicia, del derecho, de la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras tengan condiciones dignas de desarrollarse en sus vidas laborales, ha sido siempre en tu vida un tema. Creo que muchas y muchos de nosotros apostamos a que el proceso constituyente, que terminó con una derrota importante en septiembre, nos llevase a parte de ese momento. ¿Cómo leíste tú la derrota el 4 de septiembre? ¿Cuáles son los elementos que tú consideras que fueron significativos para una situación que al parecer nadie esperó y que finalmente significó una situación que nos ha colocado en un nuevo contexto el día de hoy? Yo creo que este triunfo del rechazo fue un balde de agua fría para una parte importante de nuestro país y yo entre ellos, digamos. Yo creo que independiente de los errores que pudieron en algún minuto haberse cometido en el proceso de redacción de la propuesta de nueva constitución y las caricaturas que se hicieron, como los errores que se cometieron, creo que una parte importante de este país sigue anhelando una constitución distinta a la que hemos heredado de Pinochet y de la dictadura. Por tanto, fue un balde de agua fría y creo que generó mucho dolor. Yo me encuentro entre aquellos que creen que fue un minuto difícil, doloroso. Creo que ha sido difícil levantarse de aquello. Creo que es la peor derrota del progresismo en los últimos 100 años. Creo que no hay otra derrota peor que esta en términos electorales. Y no pretendo aquí sumarme a la caravana de líderes políticos que tratan de sacar la cuenta chica y barata, de buscar responsables, que fue este, que fue el otro, que yo creo que hay errores compartidos y fue un minuto doloroso y yo creo que ha sido difícil pararse. Yo creo que el actual acuerdo en el que estamos, con unos asesores que son de terror, que de expertos constitucionales tienen la verdad que muy poco, cada uno de ellos en muchos casos representa, con el debido respeto a las carreras profesionales de todos ellos, pero en muchos casos representan intereses empresariales y económicos, o sea, que estén en la raíz en la comisión de expertos para asesorar a los nuevos constituyentes me parece una vergüenza ajena. No me parece que un defensor de un pedófilo como Paul Schaeffer, un protector de Colonia Dignidad, un guardaespaldas de un grupo de delincuentes, de extranjeros, de alemanes que llegaron a Chile a violar los derechos humanos de alemanes y de chilenos que tienen vinculación a la desaparición de detenidos desaparecidos, creo que es lo peor. No, 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 a mí me parece que su sola presencia podría significar que mucha gente ya por ese solo acto proponga lo que proponga, quisiera rechazar lo que se proponen, digamos. Mm. Eh, por tanto, creo que estos han sido tiempos duros y yo me sumo a aquellos que no digo que uno se siente derrotado, pero creo que las ideas del progresismo, de la justicia social, de la solidaridad, están pasando por un minuto de mucho riesgo. Creo que la democracia está en riesgo. Creo que nos puede pasar algo como lo que pasó en Brasil hace 15 años atrás, en la operación que significó la caída de Dilma Rousseff y luego de Lula, y que terminó con el presidente Lula preso, para que después él tuviera, saliera libre y polvo y paja y tengamos a Bolsonaro en Estados Unidos. Pero, pero fue un punto de diferencia en Brasil Mm. y en Italia gobierna el fascismo. No sé,
creo que son minutos peligrosos para la democracia, los que se viven en Chile y los que se viven en todo el mundo. Y yo creo que los trabajadores en particular tienen que estar alerta y los militantes de los partidos progresistas mucho más también. Y en ese sentido, cuando tú instalas esta mirada, este escenario, eh, ¿cómo observas tú, y desde tu experiencia, de tu historia, el movimiento sindical finalmente? ¿Cómo enfrenta situaciones en las cuales muchas veces, producto no solamente del contexto político, sino que también producto del contexto de la automatización, de todo el impulso finalmente de los elementos que son informáticos, de los procesos digitales hoy día, ven alteradas las condiciones de justicia, de derechos adquiridos que se han ido viviendo? ¿Cómo se vive desde un dirigente sindical el siglo XXI en un contexto que es completamente distinto al que conocimos hace 50 o 100 años atrás? A ver, ¿cómo se vive? Yo creo que se vive, yo creo que al movimiento sindical, en particular al movimiento sindical, probablemente le pasa lo mismo que le pasa a las sociedades, lo que pasa que les pasa antes, y les pasa sin publicidad, con violación de derechos laborales, con retroceso, con cosas que se vuelven atrás, que vivimos, que jamás que pensamos que viviríamos. Lo que pasa es que la sociedad después la vive en su conjunto y los trabajadores la viven primero y después la vive en su conjunto completo. ¿Quién hubiera imaginado que, que todavía hay lugares en donde tenemos tasas de trabajo infantil y de abusos que son descuadrados, digamos, y además con las tiendas de mayores marcas de mayor venta en el mundo? O sea, tengo la sensación de que el mundo del trabajo ha sido muy perjudicado en estos 2 años de pandemia. Creo que el mundo del trabajo ha retrocedido. La Fundación Sol lanzaba un estudio el día anoche o hoy día en la mañana, donde señalaba que mientras las utilidades de la banca, de grandes instituciones financieras eran descuadradas, sus utilidades, el avance del salario había retrocedido en un 15%, digamos. O sea, lo que los trabajadores habían logrado negociar colectivamente el año pasado era un 15% menor a lo que habían logrado los trabajadores en Chile el año 2000, el 2022, el año 2021. Es decir, mientras los ricos, después de una pandemia, son más ricos y han acrecentado sus utilidades, los trabajadores han retrocedido en derechos laborales y en conquistas económicas. No quiero entrar en polémica con nadie. Valoro el acuerdo que el gobierno hizo con la CUT en torno al 12%, pero es evidente que también hubo una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, digamos, en parte durante el año recién pasado, no por culpa de los acuerdos, sino que por culpa de la situación económica mundial que está desatada, pero que finalmente la pagan los trabajadores. Mm. Y creo además que lo que pasa en el mundo del trabajo, que es que los empleadores violan los derechos laborales y tienen impunidad y no la sacan ni por curado, como se dicen, yo creo que es lo que pasa finalmente en Chile, porque mira, si uno ve los casos ahora a propósito del cineasta Nicolás López, no va a ir a la cárcel. Eh, si ves el caso de este chico que atropelló al campesino, hijo del expresidente de la Reunión Nacional, tampoco fue a la cárcel, digamos. ¿Para qué voy a recordar lo de las clases de ética, lo de Vela, lo de Lavín? Y bueno, y algo que sigue vigente y que cuando nosotros, el mundo del trabajo, lo recuerda, nos dicen que nos quedamos pegados en el pasado, pero sigue vigente hasta hoy día, a propósito de los incendios forestales. Sí, Julio Ponce Lerú, el yerno de Pinochet, que no solamente se quedó en forma mañosa y maliciosa, vía capitalismo popular y engañando a los trabajadores con las empresas de litio de Chile, sino que la gente tiene que recordar que él fue el director de la CONAF, el gran impulsor de la política forestal en dictadura que permitió el monocultivo en la zona sur de nuestro país, que hoy día está incendiado, es el señor Julio Ponce Lerú, el yerno de Pinochet, el ex yerno de Pinochet. No solamente se quedó con el litio, sino que le permitió a las empresas forestales hacerse millonarias, monocultivar, sacar el bosque nativo, digamos, y ser responsable. Yo creo que, perdónenme, yo no quiero ofender a nadie,
no creo que lo haga al decir esta crítica política, pero me parece que es evidente que las forestales tienen una tremenda responsabilidad en los incendios forestales del sur, digamos, y eso es evidente. Hay seguros comprometidos, hay plantaciones cercanas, pegadas a las poblaciones que se quemaron. O sea, aquí ha habido un chantaje contra el trabajo, a cambio han tenido capturado de alguna manera a los trabajadores, chantajeados porque les dan pega, y tienen que subsistir, y finalmente las forestales en el sur de nuestro país han hecho lo que han querido. Bueno, no me quiero alargar, aprovecho de mandar un abrazo cariñoso a toda la gente del sur que la está pasando tan mal. Y en ese contexto, en este escenario que tú planteas, Norberto, a lo menos desde tu perspectiva, desde tu mirada, ¿cuáles son los mínimos posibles de esperar o que un dirigente sindical como tú o los dirigentes sindicales esperan de lo que va a ser este nuevo proceso constituyente con todas las distancias y diferencias que uno pueda tener? Pero ¿cuáles son los mínimos que un proceso constituyente y una nueva constitución tiene que tener para poder garantizar derechos que sean, que den dignidad, que den justicia y que den acceso a un trabajo digno a los trabajadores y trabajadoras del país? ¿Qué debiese estar plasmado en la nueva constitución para que las y los trabajadores digamos, esto es lo mínimo que nos merecemos como trabajadores y trabajadoras de Chile? Bueno, yo creo que lo mínimo que hay que ofrecerle a los trabajadores es el derecho a organizarse, y sigue siendo nuestro país un país en donde la gran mayoría de los trabajadores no tiene acceso a una organización sindical. Y cuando digo que lo mínimo es que el trabajador pueda tener una organización sindical que lo ampara, abro el debate sobre la organización más allá de la empresa. Mm. Porque aquí se dice que no, pero es que no todos los trabajadores trabajan en empresas de más de 10 o de 15 o de 20 personas, lo cual también es una mentira, porque hay el número más del 60% de los trabajadores chilenos trabajan en empresas que superan los 50 empleados, así que dejémonos de lecera y de mentirnos con tanto dato mañoso, digamos. Pero hay un número importante de trabajadores que efectivamente trabajan en empresas familiares o en rubros más pequeños donde no es posible armar un sindicato de 25, 30 personas. Pero yo diría que la primera aspiración a la cual debe tener acceso cualquier ciudadano en el mundo, como respirar, como el derecho al agua potable, como el derecho a la alimentación, como el derecho a la educación, el ser humano tiene derecho a organizarse. Y el ser humano, después de los 18 años, cuando usa su trabajo, usa sus manos, su inteligencia, sus habilidades, para procurar el sustento de su grupo familiar y asimismo para subsistir. Eso se llama trabajo. Él vende parte de su libertad y ofrece su trabajo, y en ese trabajo el hombre tiene derecho, el hombre, la mujer tiene derecho a sindicalizarse. El derecho a estar sindicalizado es un derecho esencial, es un derecho fundamental. Y con esa organización él tiene derecho a representarse para poder, ¿qué? Para poder negociar colectivamente. El derecho a organizarse y el derecho a negociar son derechos esenciales para el trabajador, para que haya más justicia social. Los países que tienen mejores niveles de justicia social, mayores niveles de igualdad, hay altas tasas de sindicalización, y los sindicatos son incumbentes en el destino de los gobiernos y en el destino de los países. Esto, que yo lo digo así y que parece una pesadilla para la CPC y para la SOFOFA y para la Sociedad Nacional de Minería y para el empresariado, que a uno lo ven como un bolchevique del principio del siglo pasado. Eso es lo que sucede en los países nórdicos, eso es lo que sucede en Canadá, eso es lo que pasa en Alemania, eso es lo que pasa en Francia, eso es lo que pasa en España. En los países que tienen mejores niveles de calidad de vida y mejor respeto a los derechos fundamentales de las personas, los sindicatos son influyentes, y la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras tienen acceso a un contrato colectivo, a un contrato social y a una organización que lo representan. Y eso pasa con la gente que está en teletrabajo, y cuando la gente entra a sus pegas en los países desarrollados, entra inmediatamente a un sindicato. Mm. Entonces, lo que nosotros requerimos de esta constitución son dos cosas mínimas: el derecho, que se garantice el derecho a organizarse, y los que están organizados que tengan el derecho a negociar. Y terminar con todas estas figuras mañosas que prohíben el derecho a huelga, porque el derecho a huelga es un derecho fundamental. Figuras mañosas como el de las empresas estratégicas, que hay un grupo de empresas, las eléctricas, las sanitarias, que tienen prohibido a los trabajadores el derecho a huelga. Eso no existe en el mundo, por favor.
Si lo que existe en el mundo son los servicios mínimos, pero todo trabajador de empresa pública o de empresa privada, de empresa estratégica como de empresa de servicios no estratégica, tienen derecho a negociar. Y ningún trabajador y ningún sindicato tiene derecho a cortar el suministro del agua potable, el suministro eléctrico a cambio de una reivindicación sindical. Eso es una caricatura que han hecho sobre los sindicatos, que han hecho sobre nosotros los petroleros, que han hecho sobre los sanitarios y otros que dicen, no, pero es que esta gente va a cortar el agua persiguiendo sus reivindicaciones sindicales. Mentira. Es como decir que los trabajadores de la salud, es como que dijeran que se murió gente porque los trabajadores de la salud hicieron un paro, cuando jamás se ha muerto jamás se ha muerto nadie porque la Confusano, los trabajadores de la salud hayan, un paro, hayan hecho una huelga, porque han mantenido servicios mínimos, compromisos éticos, etcétera. Pero bueno, se hacen estas caricaturas contra, se hacen estas caricaturas contra los trabajadores. Yo creo que ahí hay dos derechos muy básicos y el tercero, obviamente, el derecho a huelga. Yo creo que esas cosas, y yo creo que la Constitución lo que tiene que garantizar es eso, y lo tiene que garantizar terminando con esta cosa que nos dejó la reforma a la Bachelet, que es limitaciones a la huelga, los desafueros a los dirigentes sindicales, la declaración de empresa estratégica, que son puras tonterías legislativas que lo único que hacen es limitar el acceso de los trabajadores a un derecho que es fundamental en todo el mundo. Y creo que la negociación colectiva y los sindicatos colaboran sustantivamente a que la riqueza se distribuya mejor en los países. En los países como Alemania, Francia o los países nórdicos o Canadá, donde los sindicatos son influyentes, participan en los directorios, son incumbentes, muchos trabajadores tienen acceso a los contratos sociales, la distribución de la riqueza es mucho mejor que en los países donde eso no ocurre. O sea, la diferencia entre los más ricos y los más pobres en esos países es mucho más pequeña que la que existe en países como en Chile, en donde se persigue a los sindicatos, no son influyentes, no son incumbentes, no los consideran, bueno, y pasa todo lo que tantos años hemos denunciado. Y en ese sentido, Norberto, y déjame llevarte a la política dura finalmente. Pareciese, según varios y varias autoras, que el conflicto que vamos a enfrentar en este nuevo proceso constituyente es el conflicto de fondo, que es el del Estado subsidiario, en alguna medida impuesto en la dictadura y en la Constitución del 80, frente a un Estado social de derecho, que finalmente fue una de las primeras aspiraciones, aspiración central en el proceso constituyente que se perdió en septiembre. Eh, ¿Cómo ves tú este conflicto? ¿Finalmente tiene una salida para el país? Tú señalabas al principio que la derrota finalmente no es solo una derrota política, también es una derrota cultural de cómo queremos vivir las chilenas y los chilenos. ¿Tú sientes que es posible resolver de una vez por todas esta tensión entre Estado subsidiario versus Estado social de derecho en este nuevo proceso constituyente? ¿O finalmente vamos a quedar amarrados por una cantidad más de tiempo a lo que en alguna medida hemos venido heredando desde hace ya casi 30 o 40 años? Yo creo que es imposible que nos quedemos amarrados al pasado, porque si nos quedamos amarrados al pasado, las poblaciones periféricas de Santiago, como las poblaciones periféricas de los cerros de Valparaíso y Viña del Mar, en el caso del puerto van a bajar la ciudad a saquearla y en el caso de Santiago van a avanzar hacia el centro para un segundo estallido social. Yo creo que en Chile, seriamente, hay mucha gente que la pasa mal. Yo creo que la calidad de vida de millones de chilenos se ha deteriorado en el tiempo, y no digo en este gobierno que lleva 4 años, porque este gobierno viene entrando, digamos, para que seamos serios, tiene un año, este gobierno de un año, este gobierno. Yo creo que el modelo económico al cual suscribió la Concertación y también los gobiernos de derecha es un modelo económico que terminó generando barrios periféricos muy pobres, con colegios malos, con profesores mal pagados o desanimados, con alumnos desanimados. Terminamos segregando más nuestro país, segregamos las poblaciones, segregamos los barrios, segregamos desde todo punto de vista. Somos un país que no tiene integración. Lo que uno ve en los países desarrollados post Segunda Guerra Mundial es que las viviendas sociales están integradas con la vivienda de las personas de clase media, es decir, tú no puedes distinguir en Francia con facilidad un departamento que es vivienda social y un departamento de clase media, porque en el mismo edificio la mitad del departamento es clase media y la otra mitad
es subsidio habitacional de ayuda de emergencia y conviven pobres y clase media en los mismos barrios. Y nadie se hace ni un atado, y eso implica integración cultural. Y los colegios son públicos, y hay muy pocos colegios privados, y la salud es pública para todos. Entonces, bueno, yo lo que espero es que no nos quedemos agarrados el pasado, porque yo creo que Chile tiene que encontrar salida no solo al problema de la delincuencia que azota a Santiago, esa expresión de la otra delincuencia, que es la pobreza, que es la injusticia social, que son los sueldos miserables, que son la violación a los derechos. Yo sé que los portonazos, los asaltos, los delitos de sangre, la gente con pistola tiene hoy día a todo el mundo asustado en el país, y hay como, como que esos delitos han crecido. Pero detrás de esos delitos lo que hay es pobreza, es miseria, es narcotráfico, es abuso de menores en venta de estupefacientes, es miseria, es pobreza. La madre de todas las violencias, la madre de todas las violencias es la injusticia social, digamos. Y para eso se requiere un país que se industrialice, que piense en energía renovable. Mire, yo creo que Chile es un país, Chile tiene que soltar el pasado y buscar el futuro en forma solidaria, y eso, somos 17, 18 millones de chilenos. Este es un país rico, rico en cobre, rico en recursos naturales, rico en fuentes alimentarias, rico en reservas de agua. Yo digo, por Dios, ¿cómo no vamos a poder vivir bien? Si por alguna razón hace 50 años decían que íbamos a ser la Suiza de América Latina, porque teníamos todo menos petróleo. Mira, te lo dice un petrolero, teníamos todo menos petróleo. Teníamos las principales reservas de cobre del mundo, las principales reservas de agua, las principales reservas solares, los principales ríos, tenemos acceso a la Antártica, tenemos acceso al Pacífico y al Atlántico, tenemos una cordillera que nos ha rodeado de minerales como cobre, oro, polideno y un montón de otras cosas más. O sea, lo único que no tenemos en grandes cantidades es petróleo y gas, que lo tenemos que exportar, Mm. porque lo que ella Magallanes alcanza solo para el consumo de la zona geográfica de Magallanes. Entonces, ¿qué pasó? ¿En qué? Bueno, 17 años de los milicos forrándose como locos ya, y los milicos hicieron sociedad con gente que capturó la democracia. Bueno, suficiente. Entre 17 y 30 años ya tenemos casi 50. Yo creo que llegó la hora que el país lo repartamos de mejor manera, y eso implica que la gente más rica de este país gane menos y que la gente más pobre gane más. El salario mínimo que está peleando la UGT, la Unión General de Trabajadores, que dirige mi compañero Pepe Álvarez, está peleando subir el salario mínimo a 1.100 euros. A 1.100 euros. Para que los que nos escuchan sepan, 1 euro son, no sé cuánto está, estará 9,50 hoy día o Sí, 900 pesos. 950. 9,50, o sea, 1.000 euros son 950.000 pesos. 1.100 euros son 1.050.000 pesos APP. Es decir, el salario mínimo en España para cualquier trabajador que trabaja 42 horas semanales son 950 lucas chilenas. Y la organización sindical está peleando que sea de 1.050.000 pesos el salario mínimo en Francia. El salario mínimo está en 1.280 euros. O sea, está millón 150, 1.200.000 pesos. O sea, eh, y no lo quiero poner solo en plata, porque no es solo la plata. No basta solo recibir un salario mínimo. Tú tienes que tener acceso a salud de buena calidad, a un colegio de buena calidad, a que tus hijos vayan a un colegio público y puedan aprender inglés y francés de la mejor calidad, que no tengan solo 2 horas de educación física, sino que tengan 6 horas, que ese colegio público tenga acceso a una piscina, no sé. Bueno, nos falta mucho. Hay que seguir peleando. Norberto, y déjame llevarte en la última consulta, la última parte de la conversación, a un tema que yo sé que nos remece, digo nos, porque no. Yo tengo el recuerdo de que tus primeras detenciones fueron en dictadura, en Magallanes. Y este año cumplimos 50 años de lo que fue el quiebre democrático del gobierno de Salvador Allende, con todas las consecuencias que tuvo. En la distancia, en el tiempo, ya con el camino recorrido, uno que pasó de ser un joven adolescente a dirigente juvenil y después
a un hombre maduro, dirigente sindical. ¿Cuál es la lectura que hoy día hace desde la distancia y del tiempo de lo que nos pasó hace 50 años atrás? ¿Cómo ve Norberto Díaz Sánchez hoy día en perspectiva lo que nos ocurrió ese 11 de septiembre de 1973 en que perdimos la democracia? Yo creo que este tema ha atravesado a varias generaciones. Nosotros somos una que está atravesado por este fenómeno porque, al igual que supongo yo, los hijos de los alemanes que le preguntaban a sus padres, oye, ¿tú qué hiciste en esa fecha, digamos? Cuando Hitler gobernaba, papá, mamá, ¿tú de qué lado estuviste? ¿Estuviste colaborando, votaste por Hitler, o defendiste a los judíos, o te uniste a los aliados para derrotar la dictadura? Yo creo que esto nos va a marcar hasta el día que nos vayamos de esta tierra, a nosotros como generación, porque marcó nuestras vidas, las marcó definitivamente. Eh, no sé si pueda yo tener una opinión formada. Sí creo que pueden haber muchas razones para comprender a aquellos que no tuvieron lucidez, pero sigo creyendo que ninguna confusión nubló la mente de Bernardo Leighton, de Claudio Huepe, del propio Radomiro, que estaba enojado porque no alcanzó a firmar la declaración, pero que estaba de acuerdo y que era su posición, de aquella gente que pese a la marea propagandística, a la invisibilidad que tenían los agentes de la CIA que habían intervenido el país, que estaban metiendo plata por los procesos de nacionalización y chilenización que por Dios había empezado Eduardo Frei, y los señales del golpe militar no es el golpe militar no parte el 11 de septiembre del 73, el golpe militar parte con el tacnazo que le hicieron a Frey el 68, 69, digamos, y después se precipita ya con Salvador Allende. Pero las garras de Estados Unidos, sin lugar a dudas, estaban sobre Chile. Y esto que uno lo decía antes y hacían caricatura con esto, no, pero es que le estoy poniendo mucho. Bueno, a mí muchas veces en el momento me han dicho que le estoy poniendo mucho y bueno, uno también se pregunta si no le estaré poniendo mucho, pero después a la larga uno se da cuenta que no, pues no le puso uno mucho, era cierto, e incluso a veces uno, en mi caso, se quedó chico. Por ejemplo, en mi caso, en los temas de corrupción. Puta, yo denuncié muchas cosas, chucha, y era peor de lo que yo me imaginaba, pues bueno, o sea, yo agarré una hebra. Bueno, yo creo que en el caso del golpe militar, y creo que hubo mentes lúcidas que en la vorágine de la pelea política, de la división entre la izquierda, el centro, la derecha, entre que nacía Patria Libertad, en que habían atentados por todos lados, todavía no se sabe quién mató a Mundo Pérez Zuco, y creo que el desafío que hizo la periodista el otro día en el lanzamiento de Andrés Saldívar es un desafío sensato, si lo mismo pasó para el primer ministro italiano demócrata cristiano, Aldo Moro. ¿Quién lo mató? Si Aldo Moro no lo mató la izquierda, por favor, se probó después con mucho tiempo que fue una operación del mundo fascista para alejar el acuerdo entre la democracia cristiana y el Partido Comunista Italiano. El asesinato de Aldo Moro no es cometido por las brigadas socialistas rojas que nunca existieron, lo mismo que esas famosas brigadas que supuestamente asesinaron a Edmundo Pérez Zuco, y seguir culpando a los socialistas del asesinato de Edmundo Pérez Zuco, y me parece que también es algo que son cosas que en la vida tenemos que aprender a... La historia nos ha demostrado que ha ido abriendo con los años sus secretos. Y esos secretos a veces cambian la perspectiva de la historia. Yo tengo una gran opinión de Radomiro Tomi, de Bernardo Leighton, del gobierno de Frei Montalva, pero tengo una gran opinión del presidente Salvador Allende. Y creo que, pese a los errores que cometió, finalmente él cumplió su palabra y pagó con su vida su lealtad al pueblo, y eso tiene un gran valor, de la misma manera como Frei pagó con su vida el plebiscito del 80, llamando a derrotar la dictadura, y pagó caro sus errores, digamos, o sus primeras horas de confusión en el minuto del golpe, digamos. Pero eso no le quita mérito a quien hiciera la reforma agraria, la promoción campesina, la sindicalización campesina. Los campesinos en Chile tuvieron dignidad,
no por una izquierda que gobernó 50 años con los gobiernos radicales, sino que tuvo dignidad con los cristianos que llegaron a la política con Frei Montalva en 64 y le dieron sindicalización campesina y dignidad a los más pobres entre los pobres, digamos. Pero creo que la vida tiene grises y negros y creo que, que las garras de Estados Unidos estaban sobre Chile. Los que hemos tenido la posibilidad de salir del país y ver esto con la perspectiva de afuera, es evidente que Chile era un polo después del triunfo de la Revolución Cubana. El ascenso de Salvador Allende significaba para Estados Unidos y para un sector del mundo que piensa así, que era una cosa que había que detener y probablemente en ese tiempo los códigos morales eran distintos a los de hoy. No sé si los de hoy son muy distintos, digamos. Hay gente que está sufriendo y en una guerra inexplicable entre Ucrania y Rusia y pareciera que el mundo no deja de sorprenderse con una pandemia y estamos en una guerra y mañana no sé dónde está, digamos. Entonces, bueno, estoy más canoso y estoy más viejo. Entonces, la perspectiva del golpe, creo que todavía no terminamos de verla. Creo que todavía faltan mucho. La historia tiene todavía sabrosos secretos que contarnos de esa y otras épocas, digamos. Sí, pues. Oye, Norberto, siempre el tiempo se hace corto y breve cuando conversamos. Esta no es esta no es la excepción, así que te queremos dar las gracias por tu tiempo, tu disposición, por tu energía, por tus palabras para este programa sin editar en La Fontana, así que muy, muy agradecido de ti y de estar contigo en estos minutos. Oye, un abrazo fraterno, Mario, ya que estás por el centro, así que, y yo también estoy yendo a Santiago, así que nos tenemos que ver, hermano querido. Un abrazo fraterno a todos. Ya, pues nos estamos viendo en la próxima conversación. Chau.